La producción de petróleo de Venezuela continúa su desplome. Es la más baja en casi 80 años. Exportaciones petroleras de Venezuela caen por suspensión de contratos navieros. Refinería Cardón reinicia labores en la unidad de craqueo catalítico. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Análisis Ciudadano. El día de hoy tocaremos un tema que es bastante delicado para toda la situación de Venezuela y por supuesto el futuro que se nos vislumbra pues con todo el tema de la economía. Yo sé que para ninguno de nosotros es un secreto que la economía de Venezuela pues su base es el petróleo. El petróleo de Venezuela pues ha mantenido y lo ha dejado en muchos años como uno de los países más importantes y ricos de América Latina y del mundo. Sin embargo, el día de hoy pues tenemos la lamentable noticia que el petróleo venezolano viene en caída. Hoy en día Venezuela dejó de producir la cantidad de petróleo que venía produciendo desde hace más de 85 años. El crudo pues viene en picada, ya que en Venezuela se están generando menos de 600.000 barriles de petróleo por día. Y de hecho pues esta va a ir disminuyendo con el paso de los meses y Nicolás Maduro sigue en el poder. ¿Y por qué les comento que Nicolás Maduro pues tiene una influencia grande en el tema de que nuestra economía siga cayendo con respecto al petróleo? Recordemos que Venezuela en este momento, mejor dicho, el régimen de Nicolás Maduro está duramente sancionado por Estados Unidos y por ende pues muchos países, entre ellos sus principales aliados como China, pues se rehúsan a hacer negocios con Maduro por miedo obviamente a tener que enfrentar medidas por parte de la potencia económica de Estados Unidos. De hecho, uno de los comentarios que hacen a través de Infobae aquí dice: al ubicarse por debajo de los 600.000 barriles de petróleo diarios, la oferta del crudo del país caribeño marca nuevos hitos en una caída sin freno durante la última década. Expertos atribuyen a decisiones erráticas, desinversión y por supuesto corrupción. Desde hace muchísimo tiempo pues hemos visto a Venezuela envuelta en negocios turbulentos por los cuales nos han llevado a las circunstancias que vivimos hoy en día y por supuesto a enfrentar las consecuencias de los actos que hizo el gobierno de Maduro en nuestro país. Uno de los puntos que vamos a tocar el día de hoy es qué está sucediendo realmente con el petróleo venezolano y por qué pues no se le ve una salida a que esto pueda ser de gran ayuda para volver a activar la economía en Venezuela y pues volver a darles una calidad de vida estable a los venezolanos. A través de Infobae ellos hicieron una nota en donde nos cuentan y nos explican qué está pasando en este momento con el petróleo venezolano. Aquí ellos dicen: la producción petrolera de Venezuela cayó en mayo a 570.000 barriles diarios, según la Organización de Países Exportadores de la OPEP, un proceso que la ubica en los niveles de hace más de 7 décadas y ensombrece aún más el panorama de una economía devastada por el régimen de Nicolás Maduro. Con un pico de producción de 3.7 millones de barriles diarios, en 1970 la industria petrolera venezolana ha involucionado a sus niveles más bajos desde 1943, cuando su oferta promedio de 491.463 barriles según cifras oficiales. El país, que tiene en el petróleo su principal producto de exportación y fuentes de divisas, tenía entonces 4 millones de habitantes en esa época. La cifra en la actualidad asciende a los 30 millones hoy en día, que pese a que millones de estos venezolanos pues han ido a buscar refugio y una mejor calidad de vida en otros países. El informe mensual de la OPEP refleja un saldo de 54.000 barriles diarios, menos que en abril de acuerdo con fuentes del cártel, y 162.000 barriles diarios menos según los reportes del régimen de Nicolás Maduro. Y aquí es donde les explico lo que les dije al principio.
Si se podrán dar cuenta, desde que comenzó a refinerarse el petróleo en Venezuela, pues se hacían, o mejor dicho, se refineraban más de 3.7 millones de barriles por día. De hecho, hoy en día no llegamos pero ni al 10% de esta cifra, y es algo bastante preocupante para el futuro de Venezuela, sabiendo pues que en este momento en Venezuela no se encuentra ningún tipo de salida a nivel económico, y por supuesto cada vez son más las personas y empresas privadas que desean confiar pues en una estabilidad económica como la que tiene nuestro país, donde básicamente no se respeta el derecho a la empresa privada y a cada rato pues la expropian, y por supuesto los obligan a poner precios muy bajos, muy por debajo de las producciones que ellos tienen que hacer realmente. Esto, amigos, se llama socialismo. Sin embargo, se vislumbra que esto va a seguir cayendo en picada y no hay freno que lo detenga, por el mismo hecho de todas las sanciones que se le están poniendo pues a nuestro país. Aquí dice, al ubicarse por debajo de los 600.000 barriles por día, la oferta del país caribeño marca nuevos hitos en una caída sin freno durante la última década, que expertos atribuyen a decisiones erráticas. Se sumaron el cóctel de sanciones que buscaban poner el nivel de presión que deriva en la partida de Nicolás Maduro. Entre ellas se destaca la prohibición de negociar con el crudo. De hecho, amigos, Estados Unidos, pues antes que comenzaran todos estos problemas diplomáticos entre ambos países, Estados Unidos era uno de los principales compradores a Venezuela, y en muchas ocasiones pues también se daban intercambios tanto con el país americano como el país caribeño. ¿Y qué eran este tipo de intercambios? Pues en muchas ocasiones eran ya básicamente los productos, los químicos necesarios para refinerar la gasolina en Venezuela, y que por supuesto pues esta se pudiera producir en el país. Por causa de las sanciones, pues Estados Unidos obviamente retiró cualquier tipo de apoyo económico que le pudiese ayudar a Nicolás Maduro para que siguiera robando al pueblo, y retiró pues toda su compra o toda esta estrategia de convenios que tenían para negociar el petróleo. Por ende, pues aquí vemos esa economía fragmentada, y vemos por qué Nicolás Maduro pues tuvo que buscar ese apoyo en el Estado Islámico, que por supuesto pues lo estamos pagando con oro venezolano, y muchos venezolanos lo están pagando con su propia sangre, ya que mucho de este mineral rico por supuesto se está extrayendo de forma ilegal. Las empresas internacionales cada vez son más fuertemente sancionadas por Estados Unidos, y por ello pues han dejado de hacer cualquier tipo de negociación. De hecho, las exportaciones navieras han decidido cerrar negocios con Nicolás Maduro y pues unirse a la causa. Y aquí, a través del pitazo, ellos dicen: las empresas navieras están evitando a Venezuela luego de que Estados Unidos sancionó a inicios de este mes a 4 buques y sus propietarios por transportar el crudo venezolano. La estatal PDVSA y sus socios en empresas mixtas han exportado 7 cargamentos de crudo de combustibles en lo que va de junio a clientes de la larga data como italiana Eni, la española Repsol y la estatal cubana Cuba Metales, según los documentos internos y datos de la firma Aecon Refinitiv. Es importante pues los países que aún siguen apoyando a Nicolás Maduro, pues entre los más principales vemos a Cuba, que tiene intereses políticos y ha sido uno de los principales titiriteros para manejar a Nicolás Maduro. Por ende, pues este país lo único que le interesa es seguir robándole el petróleo a los venezolanos. Sin embargo, hay otras empresas como las europeas que ya han sido duramente sancionadas por recoger petróleo en los puertos venezolanos. Otra de las empresas, otro de los países que retiró totalmente este tipo de negociaciones con Venezuela fue China, y sin embargo pues se descubrió que estos estaban haciendo una transacción básicamente fraudulenta a través de Malasia, donde reetiquetaban y pues traspasaban de un buque a otro el petróleo que salía de Venezuela. Por ende, pues ahorita China es posible que sea también duramente sancionada por Estados Unidos.
Pero aquí tenemos algo que es un poco también incongruente, y es acerca de la refinería Cardón, ya que dicen pues que están activando sus actividades, ya se están activando para de nuevo realizar pues este craqueo catalítico. Según una nota que publicó Red Juice este martes, la estatal de petróleos venezolanos PDVSA inició labores para reanudar las operaciones de la unidad de craqueo catalítico de la refinería para activar la producción de gasolina. Es posible pues que en Venezuela esto simplemente más sea una cortina de humo por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Ya en varios programas de análisis ciudadano hemos visto pues entrevistas de expertos donde comentan que realizar este tipo de refinamiento o realizar la producción de la gasolina en Venezuela es prácticamente imposible, porque se requiere de una fórmula que únicamente la tiene Estados Unidos y que básicamente pues es un secreto de Estado. Nos vemos en una próxima emisión de Análisis Ciudadano.